En los últimos años se ha puesto de moda decir que alquilar es una opción inteligente, flexible y que comprar una casa es una trampa. Pero, ¿y si esa tendencia moderna fuera la mentira más grande que jamás te han contado? En este vídeo te voy a demostrar con números por qué comprar una casa sigue siendo la mejor decisión financiera. Hoy te demuestro con hechos, números y hasta emociones por qué comprar una vivienda es mucho mejor opción que alquilarla. Vamos a desglosar las ventajas, los inconvenientes y vamos a hacer una simulación real con números en Excel. Incluso veremos qué dicen algunos influencers y supuestos gurús financieros. Si estás pensando en tu futuro financiero, quédate hasta el final. Primero hablemos del alquiler. Es la opción que muchos eligen al principio, especialmente si eres joven o no tienes mucho ahorro. Vamos a ver las ventajas y desventajas, incluyendo las emocionales para ser justos. Ventajas del alquiler. Puedes mudarte cuando quieras, sin ataduras. Es ideal si cambias de trabajo o ciudad frecuentemente. Solo necesitas la fianza y un mes por adelantado. No hay que desembolsar decenas de miles de euros de golpe. Si algo se rompe, como la caldera o el techo, el casero se encarga. Tú solo pagas y vives. Emocionalmente te da libertad y menos estrés por mantenimiento. Puedes probar diferentes estilos de vida sin compromiso a largo plazo. Las desventajas: no construyes patrimonio, cada pago va al bolsillo del casero y al final no tienes un activo propio. El alquiler va a ir subiendo con la inflación o capricho del mercado. En España hemos visto subidas del 10-15% anual en los últimos años. El casero también puede decidir no renovar o vender la propiedad, forzándote a mudarte. Y emocionalmente, por último, puedes tener sensaciones de temporalidad. Nunca sientes que es tu hogar, puedes generar ansiedad por no tener raíces o seguridad a largo plazo, y especialmente si tienes familia. En resumen, el alquiler es como pagar por un servicio temporal, cómodo a corto plazo, pero costoso y vacío a largo. ¿Y qué dicen los supuestos gurús financieros últimamente? Bueno, pues de este vídeo... Vivir de alquiler es tirar el dinero. Falso. Si echáramos cuentas de cuánto vale realmente comprar una casa, porque no es el precio de la casa, es los impuestos que pago cuando me compro la casa, la cuota, el IBI todos los años, los seguros de vida que van vinculados al préstamo, el seguro de hogar también. Voy a considerar los gastos y te demostraré que esta chica se equivoca. Porque en el momento que te mudas a esa casa ya no puedes generar dinero con ella y no es un activo, se convierte en un pasivo. Y esto es la mayor aberración financiera del mundo. Una vivienda es el activo por excelencia. Jamás será un pasivo. Un pasivo es estar pagando toda tu vida un alquiler. ¿Es mejor comprar o es mejor alquilar? Para mí alquilar 100%. Comprar o rentar casa cuando eres millonario. La gente con mucha pasta de verdad renta. Esta es la opción que yo defiendo. Vamos a ver ventajas e inconvenientes también. Pues el primero, que cada pago de hipoteca reduce tu deuda y aumenta tu patrimonio. Al final, la casa será tuya. En España, las viviendas se han ido apreciando siempre a lo largo del tiempo, es decir, tu inversión va creciendo. Los pagos son fijos si tienes una hipoteca fija y puede haber incluso en algunos casos deducciones fiscales. Puedes reformar, pintar o adaptar la casa a tu gusto sin tener que pedir permiso a nadie. Y por supuesto, emocionalmente el sentido de logro y orgullo. Esto es tu castillo, proporciona seguridad para tu familia, una futura herencia para tus hijos si quieres y paz mental al saber que nadie te puede echar. Las desventajas de comprar por otra parte: necesitas al menos un 20% de entrada del coste de la casa, más los gastos iniciales. Tú lógicamente pagas reparaciones, impuestos y mantenimiento de la casa. Luego vender toma su tiempo y cuesta dinero si necesitas mudarte. Y emocionalmente también puede generarte estrés por la deuda inicial o miedo a fluctuaciones del mercado. Si el valor baja temporalmente, duele. Lo que pasa es que a pesar de las desventajas, las ventajas a largo plazo, especialmente el patrimonio y la estabilidad emocional, hacen que comprar ganes por goleada. A largo plazo, con la bolsa se consigue más rentabilidad que comprando una vivienda. Esa afirmación es cierta. Pero ahora vamos a ver con números qué nos sale mejor. Usaré datos reales de España ahora en 2025 para simular un escenario típico. Y como el Instituto Nacional de Estadística, ya sabéis que me gusta siempre tener los datos muy bien informados, dice que el tiempo promedio de una hipoteca en España es de 25 años, lo vamos a hacer comparándolo con datos del año 2000. Y veremos lo que se ha revalorizado también la bolsa en estos 25 años. El dinero que el que compra destina a la entrada, el que alquila lo va a invertir en la bolsa y así haremos la comparación final. Hemos preparado esta tabla que, como podéis ver, tiene por un lado el precio del metro cuadrado en España en el año 2000 y en el año 2025,
lo mismo en Madrid, a cuánto cotizaba el IBEX 35 en el año 2000, en el año 2025, y lo mismo con el S&P 500 en el año 2000 y en el año 2025. También veremos cuál es el precio de alquiler de metro cuadrado en Madrid. Pero todo esto, como siempre, con datos. Lo primero que vamos a ver es a cuánto estaba el metro cuadrado en España en el año 2000. Para ello tomamos esta gráfica de la sociedad de tasación TINSA. Y aquí podemos ver que el metro cuadrado en España estaba a 745 euros y en Madrid a 1366. Pues vamos a ponerlo. 745 y 1366. Vamos a hacer lo mismo con el año 2025. Y vemos que el precio en España era 1959 y en Madrid 4473. 1959 y 4473. Ya de esta manera lo que vamos a hacer simplemente es reflejar el porcentaje de incremento una vez que hemos calculado la diferencia. El incremento del metro cuadrado promedio en España desde el año 2000 al 2025 ha sido de un 162,95 y en Madrid, que es mucho más caro, y el incremento ha sido muy superior, de 227,45%. Siguiente cuestión, vamos a ver lo mismo para el IBEX 35 y el S&P 500. El IBEX 35, según el portal Investing, vemos que tiene una apertura a 1 de enero del 2000 de 10.835,10. Lo ponemos 10.835,10. Y ahora vamos a ver cuál tenía el S&P 500 y vemos que el S&P 500 en esta misma fecha tiene 1.394,50. Lo escribimos, 1.394,50. Y ahora hacemos lo mismo también desde esta página de Investing y vemos cuánto vale hoy. Bueno, concretamente no, hoy es día 28, es domingo, está cerrada la bolsa. El día 26, el viernes, para el IBEX 35 nos da 15.350,40. Lo escribimos y vamos a hacer lo mismo con el S&P 500 y vemos cómo el S&P 500 vale el 26 de septiembre 6.643,70. Lo ponemos en su casillita y también podemos sacar los porcentajes de incremento. Así vemos que el IBEX ha incrementado un total de un 41,67, mientras que la bolsa americana ha tenido un incremento de 376,42%. Pues bien, lo siguiente que vamos a ver es a cuánto está hoy el precio del alquiler de metro cuadrado en Madrid, y para ello lo que hacemos es tomar los promedios que nos da el portal Idealista. Idealista nos está diciendo que el promedio de precio de metro cuadrado en alquiler es 22,2 euros el metro cuadrado. Pues también lo colocamos. De esta manera ya tenemos los datos de partida. Vamos a ver ahora qué es lo que nos interesa más, comprar o alquilar. Para ello nos vamos a esta parte de la tabla donde hemos previsto pues que podemos tener, por ejemplo, una vivienda de unos 70 metros cuadrados y el precio nos da, con el resultado de multiplicar los 70 metros por los 4.473, nos da que una vivienda puede costar de 70 metros un promedio de 313.000, mientras que alquilarla nos va a costar 1.554 euros al mes. Como ya habéis visto, todo esto es con datos reales, no inventados como hacen otros muchos. Ya tenemos clarísimo cuánto es el precio de coste de la vivienda. Vamos a calcularle también un 10% en concepto de gastos asociados y nos da que el precio total de la vivienda va a ser 344.421 euros. Vamos a suponer que necesitaremos una hipoteca del 80%, con lo cual tendremos que tener ahorrado como mínimo el 20% de ese precio de la vivienda. Ya hemos visto que el plazo medio de hipoteca son 25 años, lo vamos a calcular a 25 años. Y como tipo de interés, vamos a buscar a cuánto está el tipo de interés ahora mismo. Si cogemos el portal del Economista, vemos estos tipos medios. Ibercaja un 12,15, Openbank 2,42. Por eso hemos tomado como tipo medio un 2,5 de hipoteca a tipo fijo. Esto nos va a dar que vamos a tener que pagar una cuota mensual de 1.236 durante toda la duración del préstamo. Durante los 25 años pagaremos 1.236 al mes. Esta manera de calcular la cuota la tenéis en este vídeo, que si la habéis visto pues lo tendréis perfectamente claro cómo se calcula, y si no os aconsejo que lo veáis, porque es muy importante que sepáis calcular en todo momento vuestra propia cuota de hipoteca. A continuación lo que hemos hecho ha sido coger y decir, bueno, pues el primer año de alquiler voy a pagar esos 22,2 por los 70 metros por 12 y de la hipoteca 14.833, que va a ser fija. Pero si os acordáis de esa TikToker que decía que todos los años hay que tener en cuenta que hay que pagar el seguro, que hay que pagar el IBI, que hay que pagar mantenimiento, pues también hemos considerado que eso sea un 1% del coste total de la vivienda. Con lo cual vemos que el primer año el del alquiler va a estar pagando 18.648 y el que compra va a pagar 17.964 al año, con lo cual va a tener una diferencia de 684 euros al año, que se ahorra el que compra con respecto al que alquila. Pero ¿qué ocurre al año siguiente? Pues al año siguiente va a ocurrir lo siguiente, y es que el índice de coste de la vida va a ir subiendo.
subiendo, con lo cual hemos calculado un IPC del 2% que va a ir acumulándose y que eso va a hacer que el coste del alquiler vaya subiendo todos los años, así durante 25 años, mientras que, como vemos aquí, la hipoteca permanece constante. Si bien es cierto que también, para que esa TikToker no se enfade conmigo, he incrementado los costes de los impuestos y los gastos también por ese IPC. Al final, vamos viendo que año tras año vamos teniendo una diferencia de compra con respecto al alquiler cada vez mayor. En este año 16 ahorraremos 6.050 euros si lo que hacemos es comprar en vez de alquilar, y así sucesivamente. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nos venimos al final de la tabla y vemos que el total pagado en concepto de alquiler son 597 y en concepto de compra de la vivienda con sus mantenimientos, seguros y reparaciones varias son 471,121. Ya estamos viendo que hemos pagado menos de compra que de alquiler. Pero claro, lo siguiente que vamos a hacer es decir, bueno, pero suponemos que el del alquiler tiene este dinero ahorrado, 68,884, y lo que va a hacer es meterlo en el SP500. Sabíamos que el SP500 se había revalorizado un 376,42 y vamos a buscar cuál es ese equivalente de manera anual. Podemos ir directamente a Gemini y preguntárselo. También lo tenemos en un vídeo del valor del dinero en el tiempo y cómo funciona la capitalización compuesta, pero no nos vamos a entretener, lo podéis ver aquí. Si le preguntamos a Gemini cuánto es el tanto por ciento anual de interés compuesto durante 25 años de una inversión que se ha valorizado un 376,42%, nos hace los distintos números y nos llega finalmente a este resultado. Y nos dice que el tanto por ciento anual de interés compuesto es el 6,55. Aplicamos entonces ese 6,55 y aquí lo que colocamos es el importe de la entrada del piso, que como él no ha comprado, pues lo ha colocado directamente como inversión en el SP500. Vamos a tirar esto hacia la derecha para ir viendo cómo va creciendo su capital año a año sin tocarlo, con esa revalorización hasta el total de los 25 años. Y vemos que ha conseguido una revalorización durante esos 25 años de 315.793. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente que vamos a hacer es decir, bueno, yo me compré la casa en 313, pero también sé que la casa al metro cuadrado se ha revalorizado durante 25 años en 227,45. Esa revalorización se la tengo que aplicar también a mi vivienda. Pues vayamos hacia abajo y apliquémosles esa revalorización a mi vivienda. Mi desinversión por lo que se ha revalorizado mi vivienda, 227,45. Bien, pues mi vivienda se ha revalorizado 712,176. Y ya de esta manera obtenemos un resumen muy bueno, que es decir, el que ha alquilado ha tenido unos pagos de 597, ha cobrado 315, que es la revalorización de ese capital inicial que no dio de entrada, con lo cual ha perdido un total de 281. Sin embargo, el que ha comprado ha tenido unos pagos de la compra de 471.121, pero ha podido cobrar al vender la vivienda 712, con lo cual ha ganado un total de 241. La diferencia en este caso a favor de comprar en lugar de alquilar es de 522.000 euros en 25 años. Pero todavía hay algo más, y es este dividendo que yo le llamo dividendo emocional, que es la diferencia entre lo que le habría costado vivir de alquiler en lugar de vivir en su propia casa. Se lo puede haber gastado o puede haberlo también invertido en el SP500. Y si lo ha invertido en el SP500, lo tenemos aquí, también habrá tenido una revalorización y al final puede haber obtenido 226.598 por ese exceso que no se ha gastado tirando el dinero en el alquiler. Con lo cual, si esto también lo añadimos aquí, vemos que la diferencia entre comprar o alquilar ha sido de casi 750.000 euros. Si cogemos y decimos, bueno, es que la entrada del piso pues no pudo ahorrar nada más que un 15%. ¿Cuánto supone esto al final? Lo vemos y al final va a suponer una diferencia de prácticamente lo mismo. Ah, pues consiguió ahorrar un 25%. Tuvo que pedir menos de hipoteca, la cuota al mes baja. Al final, 750.000. Hagamos lo que hagamos, siempre va a ser mucho mejor comprar que alquilar. Y digo yo, a la vista de estos números, ¿cómo puede haber una sola persona que diga que alquilar es mejor que comprar? No tiene ningún sentido. Ahora bien, es cierto que hay que tener un ahorro, pero si tampoco tiene el ahorro, tampoco lo puede invertir una vez que vivas alquilado en el SP500. Así que dejémonos de tonterías y vayamos con la verdad por delante como siempre. En conclusión, aunque alquilar ofrece flexibilidad, comprar te da patrimonio, estabilidad y beneficios emocionales que no tienen precio. Con estos números de 2025 está claro, comprar es la mejor opción a largo plazo con diferencia. ¿Qué piensas tú? ¿Sigues creyendo a los falsos TikTokers? Deja un comentario, ¿alquilas o compras?
Si te ayudó este vídeo, compártelo y suscríbelo para más vídeos financieros. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Por cierto, estoy súper orgulloso de contaros que mi libro, todo lo que siempre quisiste saber sobre finanzas corporativas, pero no te atreviste a preguntar, se ha convertido ya en uno de los más vendidos de Amazon. El link para comprarlo lo tienes puesto abajo en la descripción.